Un escalador luchaba en la ladera de la montaña. Estaba tan cerca de la cima del monte Everest que podía saborearlo. Sin embargo, debía darse prisa, pues a esa altitud el aire era muy tenue y la temperatura demasiado baja. Miró hacia abajo detrás de él y notó algo. Eso es extraño, pensó, pues estaba al final de su grupo y no debería haber nadie más subiendo detrás de él. Creyó que era un escalador en solitario, pero ese individuo no parecía moverse, solo estaba mirando y el escalador no podía apartar los ojos de él. De repente, el escalador comenzó a sentirse extraño. Se sentía cálido y cómodo. Los dolores y molestias del largo viaje se desvanecieron. Decidió sentarse un poco y relajarse. Observó cómo el otro montañista se acercaba a él. Debía ser un profesional por la forma en la que subía a la montaña. Se imaginó que el montañista solitario pronto pasaría a toda velocidad en su camino hacia la cima. Pero en ese momento, el individuo apareció justo frente a él. Juntó sus manos sobre los hombros del escalador y lo acercó a él, mirándolo a los ojos con esas gafas negras oscuras. El escalador sintió que lo estaban llevando a las profundidades y no había nada que él pudiera hacer para resistirlo. Intentó gritar, pero lo único que salió de su boca es silencio. Él ya había sido raptado por el SCP-1529, también conocido como Rey de la Montaña. Se trata de una criatura con apariencia humanoide que reside cerca de la cima del monte Everest en Nepal. Solo aparece por encima de los 8000 metros, zona en donde los niveles de oxígeno son demasiado bajos para sustentar la vida humana por periodos extendidos. Es aproximadamente equivalente a un hombre humano promedio en altura y peso, y su apariencia externa se asemeja a la ropa normal del montañismo, con una parca pesada, pantalones y botas que son blancas como sus prendas. Su cara está completamente oscurecida por una gran capucha, siendo el único detalle visible un par de gafas negras grandes. La Fundación SCP se dio cuenta por primera vez de una entidad anómala que acechaba cerca de la cima del monte Everest en la década de 1970, cuando las expediciones de escalada a la cumbre se hicieron más comunes entre montañistas profesionales y aficionados. Los rumores comenzaron a extenderse y hablaban de un monstruo que estaba matando a escaladores desafortunados. En 1999, el cuerpo de George Mallory, quien se cree que es la primera persona en llegar a la cima del monte Everest, fue encontrado con marcas extrañas. Gracias a eso, se sabe que el SCP-1529 estuvo presente en su expedición de 1924. Cuando la luz del día es suficiente, se puede ver al SCP-1529 sentado o acostado en la montaña, aparentemente inmóvil en un estado inactivo. Se ha visto que estos periodos inmóviles duran desde 17 minutos hasta 8 meses. Se desconoce qué impulsa al SCP-1529 a entrar en una fase inactiva de reposo, ni ha habido ninguna correlación establecida de estas fases con el clima o la época del año. Sin embargo, cuando está activo, se lo puede ver subiendo y bajando la parte superior del Everest, aunque nunca utiliza herramientas de escalada e ignorará las cuerdas y escaleras que han sido instaladas por otros montañistas. Además, el Rey de la Montaña no se ve afectado por las temperaturas bajo cero, las velocidades extremas del viento o los bajos niveles de oxígeno en la cima de la montaña. Hasta ahora, la observación nocturna de la criatura ha sido imposible, incluso con cámaras termográficas, demostrando que su temperatura es la misma que la del entorno. En su fase activa, si un escalador humano pasa la marca de los 8000 metros, entonces el SCP-1529 comenzará a hacer su camino hacia él. Luego se pondrá entre el escalador y la cumbre si está ascendiendo, o su campamento si está descendiendo. Una vez que el SCP-1529 esté a la vista de su objetivo, intentará llamar su atención y para que su víctima lo mire a los ojos que producen un efecto hipnótico. El escalador encontrará que no puede romper el contacto visual con el Rey de la Montaña y luego comenzará a experimentar efectos similares a los de la hipotermia. La víctima sentirá el abrumador deseo de sentarse donde está y una vez que deje de moverse, el SCP-1529 rápidamente acortará la distancia entre ellos. Una vez que la criatura llega a la víctima,
montaña, la muerte es casi una certeza. Se ha descubierto que las víctimas parecen sucumbir en solo 1 o 2 horas después de haber hecho contacto visual por primera vez con SCP-1529. Después de la muerte, los cuerpos de las víctimas experimentan una tasa acelerada de descomposición y tras algunos días se pudren y momifican a un nivel comparable a la de los cuerpos que han estado expuestos al viento y al frío de la montaña durante décadas. Ha habido varios informes notables de sobrevivientes de interacciones con el Rey de la Montaña. Uno, conocido como Incidente 1529-1, es también la única instancia documentada del SCP-1529 descendiendo por debajo de la marca de los 8.000 metros. Durante el incidente, la entidad ingresó al campo 5, ubicado en el acceso norte de la montaña a 7.775 metros, lo que resultó en múltiples muertes, incluidos 2 agentes de la fundación. Un escalador que inicialmente se creía que había muerto en el incidente fue descubierto vivo 2 días después, cuando el personal de la fundación estaba realizando investigaciones en el campamento. Fue rescatado de la montaña, aunque requirió la amputación de varios dedos de sus manos y pies. Durante una entrevista con un agente de la fundación, describió haber visto al SCP-1529 solo 10 minutos después de dejar la cumbre de la montaña. Tras mirar a la entidad a los ojos, él y sus compañeros comenzaron a sentirse felices, cómodos y aliviados, como si estuvieran de vuelta en casa junto a una chimenea. De repente, el calor desapareció y experimentaron una sensación de frío más poderosa que cualquier cosa que hayan sentido antes. Estaban atascados y solo podían ver cómo la criatura se dirigía hacia ellos. Cuando finalmente los alcanzó, colocó sus manos sobre sus hombros y los acercó hasta su cara, de modo que estaban mirando directamente a sus gafas negras. Intentaron resistir el extraño tirón de la criatura con todas sus fuerzas. Entonces, escucharon algo en su mente. Era una pregunta del SCP-1529. ¿Rechazarías mi regalo? El agente luchó por responder, usando toda su fuerza de voluntad para mover los labios y susurrar una sola palabra: sí. El Rey de la Montaña respondió mostrando imágenes de personas en sus gafas. Se trataba de cuerpos muertos en la nieve. Eran las innumerables víctimas que habían quedado atrapadas en el monte Everest para siempre. El agente estaba seguro de que pronto se unirían a esas personas, pero luego encontró algo en lo profundo de ellos. Una chispa de vida, una voluntad de resistir. Cerró el puño y con su último gramo de fuerza golpeó al SCP-1529. Las gafas parecieron romperse y lo siguiente que supo el agente fue que había sido despertado por el equipo de recuperación de la fundación. Después de este encuentro, el agente nunca intentó subir a la cima de otra montaña. Cuando finalmente falleció algunos años después, una autopsia reveló que su causa de muerte era consistente con la hipotermia extrema, la congelación y el edema cerebral, a pesar de no haber estado en un ambiente frío o por encima de los 500 metros de altitud en los últimos 12 meses de su vida. El SCP-1529 ha sido clasificado como Euclid y se mantendrá bajo vigilancia vía telescopio y satélite siempre que sea posible, aunque la observación del telescopio debe hacer uso de una transmisión de video retrasada. Los observadores informaron haber visto al SCP-1529 mirarlos fijamente. También reportaron haber sentido síntomas coherentes con un encuentro que incluye hipotermia y congelación. La fundación mantiene comunicación con expediciones civiles de montañismo para prevenir intentos de escalada cuando el Rey de la Montaña esté activo. Los cuerpos de las víctimas deben ser retirados de la montaña, si es posible, para la autopsia, con sus muertes oficialmente clasificadas como causas naturales relacionadas al mal de altura y la hipotermia. Cualquier sobreviviente de encuentros con el SCP-1529 debe ser informado y administrado con amnésicos. El Grupo de Trabajo Móvil PSI-29029, también conocido como Alpine Echo,
permanecerá en modo de espera en una estación de monitoreo permanente, con miembros en el servicio que se ubican en un ambiente aclimatado a 7.900 metros sobre el nivel del mar. Esto les permitirá desplegarse rápidamente en helicóptero si es necesario. Finalmente, y lo más preocupante, es que la vigilancia aérea de otra montaña ha revelado un individuo similar en apariencia al SCP-1529. La ubicación permanece clasificada y el gobierno local ha prohibido escalar hasta el pico, por lo que las amenazas a la humanidad son mínimas en este momento. Sin embargo, la fundación teme que ese hecho dé a pensar que hay reyes de la montaña esperando víctimas desafortunadas en cada elevación rocosa del mundo.